Hola Juan, gracias por venir, por acercarte. Y bueno, queremos saber un poco cómo, cada tanto vos te reunís con nosotros y nos explicás cómo estás viendo el país. Pasaron un montón de cosas. Y desde la última vez que nos vimos allá, post elecciones, sí, obviamente hemos vivido, Sí, creo que la plataforma de cambios a nivel de estructura de país, organización de país, claro. economía, que son realmente avisorar la posibilidad de enfrentar una nueva sociedad y un nuevo Estado. ¿Qué te quedó cuando hizo la apertura de las sesiones en marzo? ¿Qué me quedó de la apertura de la Esa sesión? agresión. Primero ver a un Milei que funcionó como fue el Milei que conocimos en la campaña, donde trató a la oposición como la oposición lo trató a él, o sea que creo que fue un efecto buscado por los dos lados. O sea, en la transmisión oficial no se vio lo que la provocación permanente a la que fue sometido, y logró como es, y básicamente respondió a cada uno de los agravios y a cada una de las provocaciones. Hubo mucha gente que no le gustó. Hubo gente que no le gustó, pero básicamente volvemos a lo que planteo siempre. Sí. ¿Qué miramos, el árbol o miramos el bosque? Si nos quedamos con la crítica a cómo responde, si nos gusta o no nos gusta la forma, nos olvidamos de ver, a ver, ¿lo sustancioso fue eso o fue lo que se propuso? A Macri le hicieron lo mismo y respondió de otra manera, y algunos pero tampoco quedaron. Tiene que ver obviamente con el carácter y las formas que tiene cada uno. Y eso es una cuestión opinable en la medida que te cae mal, te cae bien, te gusta o no te gusta. Básicamente yo trato de prescindir tanto de lo que se puede ver en la oposición con sus formas, como con lo que se puede ver con respecto a las formas de él. Básicamente me estoy deteniendo últimamente en que los arbolitos que nos plantan, que vemos, que tenemos adelante, que los medios magnifican, sí, o que se agarran de eso, no me tape la esencia de hacia dónde vamos. Y básicamente lo que rescato de ese discurso tiene que ver con lo que se propone a futuro. Cuáles son las reformas que vienen, claro, qué es lo que se plantea como nuevo país y como nueva organización del Estado. Creo que no tenemos que olvidar que vamos caminando hacia una nueva Argentina. Si esto fructifica, si dentro de 2 años la sociedad ratifica con su voto esta propuesta, como hasta ahora se ha dado. Todo puede pasar, porque Argentina es un país particular y pendular. Sí. Pero en este momento, estas propuestas están mostrándonos que el país va hacia un rumbo absolutamente diferente al estatismo al cual nos acostumbramos durante más de 80 años. Y es un desafío, pues es un desafío para todos nosotros, desde nuestra cotidianeidad. Sí. Vos pensás que hemos estado, yo digo siempre, la sociedad argentina ha sido como el viejo cuento de el agua, la olla de agua, las ranitas puestas ahí y puesto a calentar muy despacito. Claro. Llegó un punto donde las ranitas se murieron y las cocinaron y no se dieron cuenta. Y nosotros durante todo este tiempo hemos estado sometidos a una especie de gran olla de agua que estaba a punto de terminar de cocinarnos en los últimos 20 años, y eso es una cuestión personal. Obviamente muchísima gente puede discrepar de mi forma de ver el Estado, de entenderlo, siendo como he sido un militante del Estado. He descubierto que el Estado se olvidó de mí hace mucho tiempo y que tengo que arreglármelas con lo que puedo para tratar de sobrevivir a un Estado que realmente se preocupó poco realmente por mí. Hubo muchos politólogos que siempre hablaron de que el nuestro fue un Estado bobo, ¿no? Pero yo te sacaba el tema de las aperturas de las sesiones, porque me parece que hubo una estrategia en poner como antagonista al kirchnerismo, ¿no? Esa es la estrategia, la marcó en cada vez que él... Como en todo este tiempo, creo que lo que le ha rendido frutos a Milei ha sido justamente tener un enemigo. Exacto. O sea, y no dejar que se terminen de morir, que en parte Macri también lo quiso hacer. Con Cristina Kirchner le salió mal, claro, terminó dándole sobrevida, producto también de su impericia y producto de esa falta de audacia en generar cambios. De toda esa pelea salió Milei. Y justamente a eso iba, como decís vos, y de esa pelea entre un tibio, como fue Macri en su momento, en cuanto a hacer reformas y plantearnos un país diferente y con buenos modos, y lo que conocíamos después de 20 años de lo que ha sido el kirchnerismo, terminó surgiendo. No Milei, primero Aníbal Fernández. Sí. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Tanto Fernández en el mundo kirchnerista. Hasta Cristina Alberto Fernández, que nos regaló 4 años de
destrucción pobreza, de la sí. sociedad y el país. Sí, sí. Y además de 135.000 muertos, Claro. que creo que es algo que ya los argentinos nos olvidamos. Ujú. Los 135.000 muertos del COVID, Sí. producto de la impericia, la inacción y todo lo que Y la significó corrupción, y la el gobierno corrupción. de Alberto Fernández Sí. y Cristina Kirchner como vicepresidenta, Ujú. nos llevaron a que pareciera Milei. O sea, no vino mágicamente, Claro. sino que tiene que ver con eso, a lo que nos llevaron casi al borde del ring, al borde del Sí. knockout. Escúchame, Milei en Estados Unidos Ujú. hizo una gestión que está un poco tapada. Me gustaría que nos cuentes. ¿Fue un Eh, éxito con los empresarios? ¿Cómo lo ves Mira, eso? bueno, Él salió a buscar inversiones. algo que Argentina hace rato que había No, dejado sí, de hacer, claro. muchos años donde Argentina, obviamente en función de sus alianzas estratégicas, si vos te aliás como fue con Venezuela, con Bolivia, con Irán, con Putin, obviamente no vas a, o con Cuba, no vas a hacer ese tipo de presentaciones porque obviamente el capitalismo no estaba justamente en esos países. Ujú. Lo que hizo Milei después de muchísimos años es ir a vender Argentina como producto. Ujú. Obviamente esto que estoy diciendo desde el punto de vista de la oposición al gobierno, ¿qué va a decir? No está vendiendo la joya de las abuelas, está vendiendo... Sí, Argentina tiene que venderse. Creo que el ejemplo más claro es, por ejemplo, a partir del RIGI, las inversiones en minería que comenzaron en las provincias cordilleranas. Chile, un país que tiene solamente longitud, Sí. pero que tiene la misma cordillera de su lado que nosotros, Lo está explotando. exporta Claro. minerales por 60.000 millones de dólares anuales Sí. y con eso sostiene su sociedad, su economía, sus fuerzas armadas, independientemente del vino y de todas las demás Escúchame, y exportaciones la extracción está en manos extranjeras. del Estado y extranjeras. Ajá. Pero extranjeras, a ver, son sociedades que funcionan a partir de la ley del país. Claro. Vos podés tener inversiones extranjeras. En el país no hay nadie que tenga la capacidad De extraer, de claro. poder extraer haciendo la inversión que Claro, hay. claro. Si no es extranjero, ¿quién lo va a hacer? Claro. Paolo Sí, Roca. recuerdo que resistencia en las provincias. Cada vez que No, viene en una- las provincias ya no hay más resistencia, porque Ajá. todos son los que acompañaron a Milei Sí. en esta exposición que se hizo en Nueva York. Ajá. Todos los gobernadores de las provincias cordilleranas estuvieron No, presentes. pero los ciudadanos, con el tema de la ecología. ¿te Claro, acordás? bueno, ese fue el gran argumento por el cual no se hizo. Ahora, si vos haces las cosas bien, ¿qué pasa en el mundo? El mundo no funciona, no extrae minerales solamente por un tema ecológico. Vimos lo que puede generar la ecología o el pensamiento de los partidos verdes en Europa que han puesto a Europa al borde del knockout. Ujú. O sea, todo tiene que tener un límite, tiene que estar regulado y las cosas no tienen que hacerse por arriba de lo que la ley manda. Claro. Pero no podemos darnos el lujo de exportar 4.000 millones de dólares en minerales cuando Chile exporta 60.000. Claro. O sea, eso va a convertir, y eso tiene que ver con esa matriz de cambios que va a tener Argentina. Claro. No solamente en lo energético, no estoy hablando ni de petróleo ni gas, donde la venta de la producción de gas de vaca muerta en el año 27 Sí. va a alcanzar los 8.000 millones de dólares a partir del barco gasificador que se va a poner en San Antonio Oeste. Ujú. 8.000 millones de dólares. Qué bueno. Sí. Solamente eso. Y se proyecta para que el 2030 eso sea el equivalente a 30.000 millones de dólares. Casi desplazando el gas de vaca muerta a nuestro principal hito exportador, que es el mercado agropecuario. Claro. Vos te das cuenta que estamos agregando a lo bueno que tenemos en agricultura y ganadería una nueva producción. Y si a eso le agregamos las inversiones en RIGI que se van a hacer en las provincias andinas, Sí. vamos a tener el equivalente a unos 35 a 40.000 millones de dólares en un plazo que va a ser a partir del 30-31. Claro. O sea, cuando uno le dicen los modos, las formas, es un arbolito, yo miro el bosque que está atrás. Claro, claro. Y si eso realmente se fructifica, el país va a cambiar, va a ser un país donde no va a depender ni de crédito, sino de los propios bienes que se puedan transar y vender. Y eso va más allá Claro. de un marco ecológico Sí, y de un marco verde o de lo que fuere. Claro. Juan, los que son proteccionistas y desarrollistas y tienen esa mirada, ven con cierto displacer, disgusto que nosotros estemos exportando, voy a cerrar esto, que estén exportando el cuero crudo, un país que fue tan rico en curtiembres, ¿te acordás que ahí, Sí, sí, ahí sí. está la mano de Mene también? Hoy estemos exportando el cuero crudo, casi no existen curtiembres. Exactamente, Y pero entonces bueno, dicen que ese valor agregado se pierde, porque no hay una industria que pueda captar y desarrollar todo eso, ¿no? bueno, pero digamos que la industria del cuero no desapareció en estos 2 años, No, sino no, que es por un supuesto. proceso que arranca a pesar de los yomas. ¿No sentí y que, el que las decrepismo. empresas argentinas eran frágiles? ¿No estaban bien Es que, montadas? ¿Por qué? si vos montás, Eduardo,
la idea de la industria, o sea, yo creo que el gran fracaso argentino tiene que ver con la década del 50, donde no se formó una burguesía nacional como en el caso de Brasil. Ajá. Hoy las empresas brasileñas, a pesar de que aparecieron 10 años después, en la década del 60, y de la mano de un gobierno militar, hoy tienen una burguesía nacional en San Pablo, en Río de Janeiro, que es la que mueve, independientemente de la política, la economía de Brasil. Argentina lo que hizo fue crear empresarios prebendarios, pero que arrancan en esa década del 50, donde si no les protegías, si les cerraban las fronteras, los tipos no podían competir. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un coto de casa donde nosotros, vos, yo, nuestros impuestos, éramos casados como pajaritos, para que el tipo pueda asegurarte lo que ha pasado con FATE. Es un ejemplo paradigmático de lo que es un empresario prebendario. El tipo que amenazó durante todo el tiempo, dejó 900 empleados en la calle. Pero ¿le importaban los 900? No, no les importaba, lo hizo el día antes de que saliera la presionaba con eso. Presionaba con eso, para tener un coto cerrado. Y vos y yo pagamos 400.000 mangos, una cubierta que valía 80. Claro. He ido a Uruguay acompañando amigos para cambiar las 4 cubiertas por el precio de una. Sí. O sea, ¿y eso qué significa? ¿Eso es defensa? ¿Eso es industria nacional? No. Es un coto de casa para un empresario preventario que además, obviamente, hacía lobby y que sabemos que además había una ida y vuelta con el político que autorizaba la compra, la venta, que te daba el cupo de importación en la época de Tombolini, en la última. Sí. Es evidente, Juan, que estamos en otro paradigma, ¿no? Ha cambiado notablemente. Cambió Argentina. Estamos en proceso de cambio. Después valoraremos si esto es mejor o peor. Eso es obviamente lo que nos va a dar la historia. Claro, claro. Es una oportunidad, según tus palabras. ¿Sí? Y entonces Argentina se va a insertar en el mundo de otra manera. Y ese mundo está cambiando. Argentina ya se insertó de otra manera a partir del año 24, que es a elegir una alianza que tiene que ver con los Estados Unidos y tiene que ver con Israel. Eso es algo que lo hizo y lo mantiene y lo sostiene. ¿Vos defendés esa postura? Me parece que, sí la defiendo. Me parece que es importante elegir los aliados. Básicamente, en función de lo que hablamos hace un ratito, ¿quiénes eran nuestros aliados antes? ¿Y en qué nos beneficiaba ese tipo de alianza? Acordémonos que incluso hasta ahora están a punto de juzgar a la administración anterior por el tema del pacto con Irán, donde se buscaba liberar de culpa y cargo a los tipos que asesinaron a argentinos en los años 90, colocando 2 bombas en la embajada de Israel y en la AMIA. O sea, eso para mí ya me da una pauta de lo que no quiero. Claro. Y básicamente de este lado está esta nueva alianza, que tiene que ver con la economía y tiene que ver con un posicionamiento geopolítico. Acá vamos acompañando desde las relaciones exteriores decisiones que están tomando Estados Unidos, básicamente con un cambio en América del Sur o América Latina, que tiene que ver con lo que pasó en Venezuela, lo que está a punto de ocurrir en Cuba. O sea, que fueron a lo largo de los últimos 50, en el caso de Venezuela, de los últimos 25 años, y en el caso de Cuba, desde hace 66 años que está instalada la familia Castro en el gobierno, han marcado y nos han llevado, por ejemplo, en el siglo XXI a lo que fue conocido como el socialismo del siglo XXI, que desde Cuba hacia abajo, con la anuencia de Venezuela y sus fondos petroleros, transformaron toda la región. Hoy esa región está cambiando, no solo Argentina, toda la región. Juan, ¿por qué Rusia no sale a hacer algo con Cuba, con Venezuela? Porque Rusia está metida en una guerra expansiva, casi de connotaciones zaristas, de recuperar los territorios que le pertenecen a la República de Ucrania y que ella considera como suyos. Arrancó en Crimea en el año 2014 y esa guerra de descanso, que no lleva 4 años, que lleva 12 años, claro, cuando toma Crimea en el 2014, es la que tiene hoy metida a la Unión Soviética con muchos problemas internos. Y la Unión Soviética tenía una alianza que tenía que ver con Venezuela, con Cuba, que tenía que ver con Irán. Irán le proveía de armamentos, paradójicamente, sí, estos drones que utiliza en la guerra con Ucrania son invención iraní y fabricados en Rusia, al cual les vendió la patente Irán. Hay un montón de preguntas para hacer. Sí, obviamente que nos podemos... ¿Putin y Trump están de acuerdo? Putin en realidad fue una alianza estratégica. Necesitaba de este armamento y a través de Irán, con Venezuela, era una gran puerta que tenía Rusia para llegar a sus intereses, tanto sosteniendo el régimen cubano como el régimen venezolano. O sea, el petróleo venezolano iba a través de Cuba, claro, y lo consumía también Venezuela. Cuba está en una situación extrema.
Cuba está a punto de caerse con el próximo viento fuerte que venga del Atlántico. Sí. Es insostenible. Y esto no pasa solamente por el boicot, pasa por la impericia. Cuba nunca fue un estado que tuviera posibilidades reales. O sea, del azúcar que fabricaba el ron y el turismo de los años finales de los 50, pasó a depender exclusivamente de lo que llegaba de la Unión Soviética a cambio de azúcar, y recibía el petróleo, recibía armamentos, el sostenimiento intelectual, la formación de una cuestión milicias, estratégica. como una cuestión estratégica. Fue básicamente eso. Al desaparecer la Unión Soviética en los años 90, Cuba vive el primer gran cimbronazo. Y ahí genera una tibia apertura que obviamente la Europa de los 90 llegó con hotelería, con inversiones en aquellas cosas que podían servirle al europeo medio, un país interesante desde la historia, la militancia de la izquierda, etcétera, etcétera, y bueno, la gran inversión hotelera de los 90, que terminó también fagocitándose a sí misma. Hoy no existe. Juan, ¿cómo ves la guerra? Trump es muy optimista y dice la terminamos. Yo sé que es muy impredecible opinar sobre esto, sí, ¿no? Así obviamente. Pero ¿cómo parece ser que Irán todavía le resta, que tiene armamento como para hacer frente a una guerra larga? O sea, la guerra larga de Irán tiene que ver no tanto con armamentos hoy que tenga, o sea, la capacidad misilística de Irán es limitada. Los drones famosos. Lo que sí tiene en cantidades son los drones, lo cual implica una estrategia nueva para defenderse de eso. Eso es lo que puede prolongar la guerra. En cuanto... Eso, yo creo que es una decisión política lo que queda de parte de Israel y Estados Unidos. O sea, si ellos atacan definitivamente y destruyen las refinerías, que son la única forma que tiene hoy Irán de conseguir algún tipo de fondos, a pesar de que no lo consigue, porque obviamente está cerrado el estrecho de Hormuz, no se producen exportaciones, va a generar el problema que va a generar eso es una caída económica más grave de la que tenía Irán antes de la guerra. Porque no nos olvidemos. ¿Cómo era la situación de Irán? ¿Había una deuda? Irán estaba, desde el punto de vista económico, muy, muy complicado. De hecho, las demostraciones que el mes antes del estallido de la guerra hubo en Irán de parte de las mujeres, producto de lo extremadamente religioso del régimen iraní, que generaron casi 25.000 muertos. A ver, no nos olvidemos que estamos hablando de un régimen que suprimió a sus propios hombres y mujeres que se oponían, pues un régimen teocrático, muy particular, como todo lo que tiene que ver con el islamismo chiita. No nos vamos a detener, creo que Fuster el otro día en la charla fue muy claro, en lo que nos estaba contando, así que remítanse al video de Fuster y ahí van a entender un poco el tema de Irán, pero que básicamente tiene que ver con eso. Un régimen teocrático muy, muy autoritario, que no tuvo ningún empacho en matar 25.000 ciudadanos iraníes porque se oponían a sus decisiones. Estaba en una crisis económica importante. O sea, la coyuntura internacional ve que aparte Irán fue el financiador de los 4 regímenes que atacan a Israel. El Hezbollah en el sur del Líbano, el Hamas en la Franja de Gaza, los hutíes en el Cuerno de África y otra serie de pequeños grupos y bueno, la yihad islámica que está prácticamente desaparecida. O sea, Irán no se preocupó solo por dentro de su propio país, sino en general estos grupos guerrilleros que fueron en definitiva ideología de Irán, pero mano de obra del Hezbollah, los que volaron la AMIA y la embajada de Israel aquí. O sea, esa forma de actuar es la que puede prolongar el conflicto, amenazando a los distintos países del mundo que intervengan con poner bombas. No se necesita gran infraestructura para eso, solamente células dormidas o tipos absolutamente extremistas de su religión que se animen a ponerse una bomba en el cuerpo y meterse en un shopping y volar a alguien. Lamentablemente estamos ante ese tipo de personajes. Irán, en cuanto al pueblo, 90 millones de habitantes, un país que tenía una capacidad militar importante y ese mantenimiento de las operaciones en el exterior en los que serían estos grupos guerrilleros, más mantener la producción de drones y misiles, son los que hicieron que tuviera la crisis económica que tenía Irán para su gente. Ese es el momento. La guerra, ¿cuánto va a durar? Es una decisión política, les digo, de Israel y de Estados Unidos en cuánto daño quieren generar. ¿Quién la gana la guerra? En una guerra nadie gana, siempre hay muertos, siempre hay conflictos, o sea, ganarla. Lo que puede generar es un reposicionamiento de la geopolítica del Cercano Oriente. O sea, y tendríamos que enfocarnos mucho en el pasado, entender que Irán no es árabe, si bien es musulmán, no es árabe, es persa, y que los persas tienen una visión propia, como que los árabes son de segunda.
O sea, ellos no comparten esa cosmovisión general del mundo árabe musulmán. Primero porque aparte son chiitas y segundo porque son persas, con 3000 años de historia y fueron superpotencia y fueron y dominaron Oriente. Y que no se entienda mal esto que digo, se parece mucho a la Alemania de los años 30 y 40, donde el alemán se consideraba un hombre superior al resto del europeo. Sí. Bueno, la percepción que tengo es que los persas en Irán se consideran eso también, con respecto al mundo del cercano Oriente. Y eso es muy difícil de evaluar. Es una guerra que va más allá de la guerra de posicionamiento, del petróleo, posicionamiento geopolítico, Sí. quién domina. Es una guerra religiosa Es cierto. y étnica también. Eso es lo que no leo en muchos lados que se tenga en cuenta. Y me parece que por ese lado habría que bucear para entender cuánto puede durar esta guerra. Juan, nos queda muy poquito tiempo. ¿Algún mensaje final que quieras decir? ¿Querés cerrar esto de alguna manera? Sobre nuestro país, Bueno, me parece que en nuestro país lo que tenemos que, vuelvo a decir, Vos seguís diciendo que esto es una oportunidad. sigo diciendo que esto es una oportunidad, sigo diciendo que no nos detengamos ante un árbol, no nos detengamos ante el vuelo privado de Adorni, no nos detengamos De la personalidad de de Milei, la tampoco no nos personalidad de quedemos Milei. ahí. Me parece claro. que son cosas poco sustanciosas en función de la realidad del cambio que viene. Y ese cambio que genera, que toquen muchísimos intereses que van más allá de los políticos, que van más allá de empresarios prebendarios, que van en la concepción de país y sociedad que vamos a tener. No tanto nosotros que ya estamos mirando el final de este proceso, Claro. sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Una Argentina diferente. Creo que por ese lado es donde hay que analizar las cosas. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos por este espacio y este tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.